Muy, muy buenos días a todos y a todas. Welcome everyone. On behalf of the National Office of En Foreign nombre de la Dirección Nacional de Asuntos Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia, la Embajada de Finlandia en Colombia y las compañías Mehakit y Tudo, quiero darles la bienvenida a esta charla que hemos llamado Tinto con Finlandia. Una charla sobre el modelo educativo finlandés. Este evento está siendo presentado por Facebook Live en la página de la Embajada de Finlandia en la Oficina Nacional de la DRE de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy la profesora Melba Livia Cárdenas, directora de la DRE de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy tengo conmigo a la señora Mervi Pankalainen, fundadora de la herramienta Mighty Fighter, Jenny Love, fundadora del kinder privado Little Heroes en Helsinki, Juha Repo, director del currículo del New Nordic School, y Taina Mikola, fundadora de Tiny App. Esperamos que este sea un espacio que disfruten todos para hablar sobre las características de la educación finlandesa y su modelo, y para aprender qué hace que sea tan exitoso. Y claramente vamos a acompañar esta charla con una taza tradicional de café colombiano o tinto, como lo llamamos acá. Déjenme contarles sobre la dinámica de nuestra charla. Cada uno de nuestros invitados va a hablar brevemente sobre diferentes aspectos del tema y luego vamos a tener algo de tiempo al final de esta charla general para responder sus preguntas. Entonces, nuevamente, cada uno de nuestros invitados va a hablar sobre los aspectos que hemos mencionado y al final de la charla yo voy a reunir las preguntas y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para resolverlas todas. Por favor, tengan en cuenta que el chat está abierto y pueden dejar sus preguntas o comentarios ahí. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este conversatorio y vamos a empezar con Mervi, que nos va a contar sobre el sistema educativo de educación finlandés, y después le damos la oportunidad a los otros participantes. Gracias nuevamente, disfruten esta charla, gracias a la organización y los que han venido hoy acá. Mervi, tienes la palabra. Gracias. Gracias, profesora Melba. Y también buenos días por mi parte. Estoy muy feliz de estar esta mañana con ustedes para compartir una taza de tinto con ustedes. Y yo les voy a contar una historia sobre el sistema de educación de Finlandia. Voy a compartir mi pantalla. Y es una pequeña historia de Finlandia, el país más feliz del mundo. Y probablemente hay muchos factores que se relacionan al hecho de que Finlandia sea el país más feliz del mundo. Pero nuestra creencia fuerte en educación igual para todos definitivamente ha tenido un rol para liderar esto. Entonces empecemos, por favor. Entonces, creemos firmemente en la equidad en la educación. Y a lo que nos referimos con esto es que todas las personas tienen que tener acceso igual, equitativo, a la educación gratis y de alta calidad, y la capacitación también. Y también, como algo muy importante, es el potencial de cada individuo que tiene que ser maximizado. ¿Y cómo hemos llegado a esta solución? Nosotros, ¿o de dónde viene esta idea?
Tenemos que remontarnos más o menos a mediados de 1940, después de la guerra. Finlandia era un país muy, muy pobre en ese momento. Todos nuestros hombres habían sido lesionados en batalla, físicamente la mayoría, y todos habían sido lesionados mentalmente. Entonces todas nuestras mujeres necesitaban salir adelante para empezar a construir esta sociedad y necesitábamos tomar una decisión de cómo un país muy, muy, muy pequeño podría tener éxito en el mundo. Y se nos ocurrió la educación. Entonces entendimos que en un país tan pequeño, cada individuo necesitaba ser maximizado y necesitaba maximizar su potencial y queríamos empezar a invertir en la educación. Entonces, claramente, eso significó que hubo mucha inversión en la capacitación de docentes, y ya voy a hablar de eso en un momento. Y esto creó un sistema de colegios igualitario para Finlandia. Y lo que eso significa es que cada padre hoy en día puede confiar en que el colegio de al lado es el mejor colegio posible para sus hijos. Podemos confiar en que los colegios, los profesores, los materiales de aprendizaje, el currículo que tienen localizado son los mejores posibles. No hay ninguna búsqueda de colegios como lo que uno encuentra en otros países hoy en día por esta situación del sistema educativo igualitario. Lo que esto también ha causado, este sistema de colegios igualitario, es mucho éxito también en las pruebas PISA. Las pruebas PISA, que es el programa internacional para la evaluación de estudiantes de la OECD, en Finlandia siempre les ha ido muy bien en estas encuestas, siempre he estado en el top 5 casi siempre, incluso para nuestra sorpresa. Entonces, en Finlandia siempre estamos un poco sorprendidos cuando nos encontramos en estas precisiones o en estas posiciones de ganadores y a veces pensamos, uy, ¿será que calcularon mal o algo así? Es nuestra naturaleza, no podemos ser los mejores en nada, pero sí, hemos sido de los mejores en STEM, en proficiencias de lectura y las últimas veces las encuestas PISA o las pruebas PISA también han estado revisando la satisfacción y el bienestar de los estudiantes, como el bullying o el matoneo, por ejemplo. Y también, incluso, yo me alegré muchísimo de saber que nos ha estado yendo muy bien en esas encuestas también. Entonces, esta imagen en particular muestra tanto la proficiencia en lectura como la satisfacción y Finlandia parece estar solito en la esquina superior derecha, que es absolutamente maravilloso. Y esto es más o menos desde diciembre, el inicio del diciembre pasado. Entonces es la última estadística que tenemos. Entonces veamos cuál es la ruta escolar en Finlandia. Nosotros empezamos el preescolar de manera obligatoria a los 6 años y antes de eso simplemente dejamos que los niños jueguen. Creemos firmemente en la libertad y el juego. Entonces, a la edad de 6 años, eh, en el preescolar empieza con el kinder o los colegios locales, que está ligada totalmente al municipio local. Y la educación básica empieza a la edad de 7, que es un poco más tarde en la escala global. Entonces, las clases de primaria son de 1 a sexto, de primero a sexto, y las de secundaria básica es de séptimo a noveno. Y eh, la tendencia actual es tener de primero a noveno en el mismo edificio para poder tener como una cultura unida del colegio. Y nosotros creemos firmemente en el juego y la creatividad en la educación básica.
y en los descansos también. Entonces, después de 45 minutos de clase, mandamos a los niños afuera por 15 minutos, aunque se están congelando afuera. Y en Finlandia siempre uno se está congelando, pero siempre decimos que es cuestión más de ropa que de ver la temperatura. En primaria tenemos profesores de clase y en secundaria básica tenemos los profesores por materia. Y en noveno, si tus pruebas de salud y el bienestar, cada estudiante tiene una ruta independiente de aprendizaje y eso significa que los profesores les ayudan a proceder con base en sus capacidades. Y esto significa que deberíamos experimentar la dicha por aprender. No hay pruebas estandarizadas en la educación básica, es decir, en primaria y hasta noveno. Y estas pruebas vienen después de noveno, en secundaria superior, donde las profesoras o los profesores les dan a sus estudiantes evaluaciones constantes simplemente para guiarlos en su proceso de aprendizaje, no para comparar a los estudiantes, sino para que ellos puedan ver sus propios objetivos. El currículo nacional tiene objetivos alineados y las guías de evaluación para los docentes. Y más del 90% de todos los estudiantes continúan en secundaria superior, que es lo que nosotros acá llamaríamos como el bachillerato o vocacional. Unas palabras sobre los docentes y su educación de calidad. Nosotros los reconocemos como claves, como la base para la educación de calidad. En la educación básica y en secundaria superior se requiere que los docentes tengan una maestría. Solo el 10% de los aplicantes entran y los docentes tienen un rango muy alto como profesión y los vemos como tan importantes como médicos o abogados. A pesar de que no les pagamos tanto, deberíamos, pero tienen algo que se ve continuamente como algo grande en el bienestar laboral. Tienen muchísima autonomía en sus vidas laborales. Ellas básicamente dirigen su clase, seleccionan los materiales de aprendizaje, por ejemplo, en sus clases. Entonces, veamos el currículo en la educación básica. El currículo más actualizado llegó en 2016 y el proceso lo lideraba la Junta Nacional de Educación. Y era un proceso abierto que significaba que hubo diferentes actores que pudieron opinar eh, sobre el proceso. La pregunta clave ahí era, ¿cómo promovemos el aprendizaje de la mejor manera? Y en este mundo que cambia de manera tan rápida, queríamos que los estudiantes tuvieran una participación activa en sus estudios. Queríamos que tuvieran un significado cuando empezaran a estudiar. Queríamos que experimentaran la dicha de aprender y que enriqueciera interacciones entre los estudiantes y los docentes. Entonces se nos ocurrieron estas 5 áreas de competencia transversales y queremos que los estudiantes entiendan las diferentes relaciones e interdependencias entre diferentes contenidos de aprendizaje. Entonces quiero resaltar unas áreas acá. Aprender a aprender es algo que continuamente mencionamos y resaltamos versus aprender de memoria y aprender y tomar tiempo aprendiéndose listas y cosas de memoria. Es aprender a aprender, es equipar a los estudiantes para sus futuros, el autocuidado y las herramientas para la vida, que también incluyen las herramientas sociales, competencias para en la vida laboral, para el emprendimiento, al darle a los estudiantes conocimiento y habilidades sabiendo que probablemente van a tener varias carreras diferentes en sus vidas. El bienestar
es algo que está en el enfoque en el nuevo currículo. Y esto viene de la cultura, desde el punto de vista de la cultura del colegio. Queremos crear culturas de colegio seguras, donde tanto los profesores, los docentes y los aprendices pueden florecer. Entonces los fomentamos a que ellos reconozcan que tienen de manera única cuáles son sus fortalezas, sus necesidades de desarrollo y que aprendan a apreciarse a sí mismos. Y el COVID-19 nos ha resaltado esta necesidad aún más para el bienestar. Entonces, el momento de enfocarse en esto es ahora. Y aquí también me gustaría dar unas palabras sobre Mighty Fighter, que es la empresa que yo he fundado, porque esto también está basado en, en esta misma idea de bienestar y viene del hecho que actualmente los empleadores se están enfocando y están buscando las mismas habilidades, están buscando habilidades sociales y emocionales en sus empleados y están esperando habilidades cognitivas más altas también. Y cuando combinamos esto con unas estadísticas muy tristes de que más o menos un cuarto de nuestros jóvenes sufren de algún tipo de problema o dificultad mental, como la ansiedad, estas estadísticas solamente aumentan. El COVID las aumenta. Actualmente estamos fijándolos para el fracaso dentro de 10 o 15 años si no nos enfocamos en el bienestar ahora. Entonces, todos nosotros necesitamos ser apreciados como somos. Y como cuando nos sentimos bien, esto fortalece nuestra motivación intrínseca de aprender. Y esto es lo que estamos haciendo en Mighty Fighter. Nosotros les estamos enseñando a los niños cómo apreciarlos, apreciar las diferencias y los eh, caracteres de todos y cómo reconocer diferentes caracteres y apreciarlos. Entonces, lo que hacemos es que promovemos, ayudamos a los docentes a promover, rastrear y planear el bienestar mental de los estudiantes y el desarrollo de carácter a nivel individual, de clase, de colegio y de distrito. Esto significa que los estudiantes aprenden a reconocer de aquí, a reconocerse a sí mismos, de sí mismos y de sus amigos, las acciones diarias diferentes, los diferentes caracteres y aprenden a darse retroalimentación basada en hechos el uno al otro para que puedan aprender, para que puedan de verdad desarrollar estos perfiles que pueden ver, de los cuales pueden ver estadísticas. Y luego le damos a los docentes los materiales pedagógicos que también funcionan en situaciones de enseñanza remota. Y luego tenemos herramientas de rastreo del bienestar para que los colegios puedan rastrear su impacto. Esto es muy fácil de utilizar en línea con diferentes dispositivos. Todo es muy sencillo de usar durante esta situación ahora que tenemos. Yo voy a parar en este momento y quiero agradecerles a todos por haberle dado esta vista rápida al modelo finlandés y al aprendizaje y el bienestar social y emocional. Y voy a invitar a la maravillosa Jenny Law y voy a hablar con ella un poco sobre los años tempranos de educación y Little Heroes, que es el kinder que Jenny fundó en Finlandia. Gracias, Mervi. Hola a todos. Buenos días a todos. Me encanta estar aquí con ustedes. Empecemos entonces. Gracias, Mervi, por introducir el sistema finlandés de educación en general. Es un muy buen lugar para empezar. ¿Y qué opinan si empiezo con cómo es la educación temprana finlandesa en resumen? Entonces, es una parte muy importante del sistema finlandés de educación, que es donde empiezan todos los niños, es la educación y el cuidado temprano. Y en Finlandia tomamos un enfoque muy holístico del crecimiento.
y el desarrollo y el aprendizaje del juego. Así como explicó Mervi, el juego es muy, muy importante y es un área central en la educación, en el sistema de educación temprana. Y en la educación temprana finlandesa hay un enfoque integrado hacia el cuidado, la educación y la enseñanza. Todo viene junto y hay mucho énfasis en la pedagogía. En Finlandia, los niños, digamos, no sé, digamos, desde los 6 meses hasta los 5 años o 6 años, cuando ya van a entrar al preescolar, los niños van ya sea a guarderías privadas o las del municipio. La mayoría de niños van a las del municipio, pero hay también muchas guarderías privadas disponibles. Eso es un poco así, muy básicamente lo que tenemos en Finlandia. Exactamente, gracias, Jenny, por este inicio. También, si vemos desde el lado de los fondos o la financiación, yo creo que esto es algo importante para explicar rápidamente que no importa si estamos en un kinder privado o del municipio, los precios no es que sean muy diferentes. No, no, no. Esto es absolutamente correcta. En Finlandia, el gobierno quiere darle oportunidad igual a todos los niños, que es maravilloso. Entonces, ya sea que vayas a los kinders del municipio o privados, los costos no son muy diferentes. En algunos casos sí, podría haber un poquito de diferencia, pero en general los padres pueden escoger cualquiera y es muy común en Finlandia que uno escoja el kinder que ya sea que le quede muy cerca a la casa para que sea logísticamente mucho más fácil para los padres o cerca a donde trabajan los padres. Esa también es otra forma de hacerlo. Entonces, los costos son subsidiados por el gobierno. Entonces, dependiendo del ingreso de los padres un poco, uno paga, digamos, estamos hablando desde 300 euros, 400 euros, o en algunos casos, si los padres tienen menores ingresos, podría llegar a ser incluso gratis. Y eso está basado en el hecho de que queremos darle oportunidades iguales a todos, no importa de dónde vengan. Exactamente. Bueno, Jenny, ¿me podrías contar la historia de cómo empezaste con Little Heroes? Porque yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de que estabas buscando la mejor opción para tu propio hijo. Sí, claro. Estaba tratando de encontrar una guardería para mi hijo mayor, mi hija mayor. Ella tenía como 1 año y medio en ese momento. Y porque yo hablo chino, esa es mi lengua materna, yo estaba buscando una guardería que también tuviera, aparte de finlandés, tuviera también chino. Bueno, no encontré, entonces pues no había problema. Mi hija empezó en un kinder que hablaba finlandés y pasaron varios años. Tuve mi segundo hijo. Nuevamente traté de buscar un kinder que tuviera chino y en ese punto, en ese momento no encontré nada tampoco y dije, bueno, no tengo más opción que empezar una yo misma. Entonces probablemente no, digamos, mi ejemplo no es el más normal, pero encontré una maravillosa cofundadora para hacer esto. Ella es una profesora de kinder muy, muy experimentada. Y le dije, bueno, ¿por qué no empezamos esto? Un kinder que tenga todos los valores que nosotros tenemos y tome todas estas cosas maravillosas de la educación finlandesa en consideración para que le podamos dar esta educación a los más pequeñitos y que claramente tenga chino.
Bueno, no todos los padres van por esa ruta de empezar su propio kinder, pero estoy muy contenta que hayas hecho eso. Yo creo que también obtuviste mucha publicidad en Finlandia por este proyecto. Sí, sí, fue muy lindo porque fuimos el primer kinder que daba mandarín en Finlandia y aunque tenemos mandarín, somos un kinder que habla inglés, pero tenemos esto que se llama un club de mandarín. Tenemos una profesora que viene y les enseña mandarín a los niños. Eso es maravilloso. Gianni, cada niño en Finlandia, en la educación temprana, reciben un plan individual de educación temprana. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso y sobre cómo utilizas ese plan? Sí, yo creo que es muy único en Finlandia, que hay como este plan que nosotros llamamos un plan de desarrollo para el niño. Entonces, cada inicio de semestre, más o menos en agosto, septiembre, los padres y los docentes se sientan juntos y repasamos los hitos del desarrollo apropiados para el niño por su edad y discutimos con los padres si están teniendo dificultades, si hay algo que quieran que nosotros tengamos en consideración, cosas que tal vez en lo que el niño le vaya muy, muy bien, para apoyar el desarrollo de este niño en las diferentes áreas. También es una muy buena oportunidad para nosotros y para los padres desarrollar esta relación porque nos gusta pensar que estamos en esta experiencia juntos y que en el mejor caso vamos a estar ahí por varios años hasta que el niño ya entre al preescolar. Entonces es importante tener esta relación muy cercana. Y este plan, una vez lo hemos escrito, lo hemos discutido, normalmente en el semestre de la primavera, después de 5 o 6 meses, lo revisamos y hicimos, bueno, em, ¿será que hay algún cambio? ¿Cómo está funcionando este año? Entonces mantenemos un control cercano del desarrollo del niño y las necesidades de la familia también. Esa es la idea ahí. Exacto, y también es maravilloso tener al niño ahí discutiendo desde su propia perspectiva cuáles son sus objetivos y cómo ven ellos lo que les gustaría aprender durante esos meses y años siguientes. Sí, definitivamente se ha vuelto más y más importante y tratamos de preguntarles a los niños también todos los días. Mira, tenemos tal cosa planeada, pero siempre les preguntamos, bueno, ¿qué tal si hacemos esto, otro? Y ellos claramente pueden dar sus opiniones. A veces son, sí, 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 hagamos eso. Y a veces, no sé, tal vez podemos hacer otra cosa, Jenny, hoy". Y dependiendo de la situación, tratamos de acomodar un poco esos deseos. ¿Ha habido algún objetivo sorprendente del lado de los niños? ¿O se te ocurre algo que te podría haber sorprendido? Mira, los niños son muy, muy creativos. No, no se me ocurre nada específico, pero siempre nos sorprenden con sus ideas como y con lo capaces que son, porque muchas veces yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer esto para ustedes, para que sea un poquito más fácil para que ustedes empiecen, por ejemplo, algo de arte o algo así. Y ellos dicen, oye, no, Jenny, nosotros podemos hacerlo, no te preocupes. Entonces uno nunca puede subestimar a los niños, definitivamente. Siempre los dejamos intentar, si quieren. Entonces, a la edad de 4 años, algo pasa muy especial para nuestros niños. Y con este plan, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, tengo que empezar un poquito más temprano. En Finlandia está esta clínica de maternidad que es
otro sistema maravilloso en Finlandia. Y una vez el niño tiene un año, cumple un año, o de un año en adelante, la clínica de maternidad invita a los padres una vez al año, a los padres y al niño. Entonces tenemos el chequeo de los 3 años, de los 2, de los 3 y de los 4 años. Y lo que pasa en esos chequeos es que la enfermera eh, toma el peso, la altura, la vista y simplemente verifica el bienestar. Pero en el de los 4 años, en ese chequeo lo que pasa es que en la guardería se une a ese proceso y lo que hacemos desde afuera es que escribimos como un informe del desarrollo del niño y lo que hemos observado en el kinder, básicamente. Eh, Respondemos preguntas de la clínica de maternidad em, y mandamos este informe o este documento a la clínica de maternidad y luego la clínica de maternidad repasa eso con el niño y con los padres. Entonces, el kinder, un momento, parece que hemos perdido a Jenny. No. Yeah. Oh, no, okay. Jenny, we Yeah. lost you. Yeah. Te habíamos perdido un momento, pero ya regresaste. Sí, perdón. Entonces, la clínica de maternidad. Sí, con la clínica de maternidad les estaba contando que en el proceso nosotros proveemos nuestras observaciones a la clínica de maternidad para que tengan una vista mucho más holística y mucho más completa del desarrollo del niño en esa etapa, básicamente. Y luego pueden hacer una discusión con los padres y el niño. Buenísimo. Entonces, también hiciste énfasis en que nosotros nos enfocamos mucho en el juego y claramente eso es algo que pasa en la educación temprana. Y es el momento perfecto para que los niños practiquen sus habilidades sociales, sus habilidades de relación. Ese es el lugar para hacer eso, definitivamente. ¿Cómo fomentan el manejo de sus emociones en esas discusiones acaloradas? O que reconozcan sus emociones. Eso es algo que probablemente habría que hacer en esos años tempranos en vez de más adelante. Sí, sí. Hay varias maneras. Una de las maneras o una de las cosas que entendimos es que entre más joven sea el niño, más apoyo necesitan para interpretar sus emociones. Y necesitan ellos ayuda interpretando las emociones, por ejemplo, de sus amigos. Por ejemplo, no entienden por qué su amigo o su amiga está llorando. Y una forma sería que utilizamos estas tarjeticas de las emociones. Y esto podría ser simplemente una carita que está sonriendo o está un poquito triste o contenta. Y esto es una forma de empezar a enseñarles esto. Mira, esto es lo que nosotros llamamos sonreír. Una persona puede sonreír por esto y esto. Y luego, en el juego de todos los días, uno de los juegos más comunes en Finlandia es jugar a la casa, donde alguien es mamá, alguien es el papá, y está el perro y el bebé. Y muchas cosas suceden por medio de esos juegos. Y es un lugar maravilloso también para enseñarle a un niño que a veces uno podría estar empujando el coche con el bebé y está yendo un poquito muy rápido y les podríamos enseñar, bueno, tal vez al bebé no le gusta, tal vez sea demasiado para él o no corras tan rápido porque mamá no te puede seguir.
Y yo creo que es cierto significativamente en estas situaciones de todos los días de la vida cotidiana, donde tratamos de enseñarles estas habilidades sociales y emocionales para ayudarles a reconocer las emociones y para enseñarles cómo verbalmente expresar o contarnos cómo se sienten. Esto es algo que reconocemos que es muy importante para el niño, poder contarnos cómo se sienten y encontrar estas palabras también. Jenny, como pregunta final para ti, antes de que tenemos que ya terminar esta parte, es que hablando de las emociones y los niños pequeños, ¿cómo ves el COVID-19 y cómo afecta a los niños pequeños? Ellos escuchan a sus padres hablando de esto, pueden sentir tal vez el estrés de sus padres. ¿Cómo ves esto como profesional? ¿Cómo ha afectado a los niños? Sí. Una de las preguntas más comunes que recibimos de los niños o hemos escuchado de los niños o de los padres es ¿cuándo puedo ver a mis amigos? Es una de las preguntas más comunes en torno a, bueno, cuando cerramos los colegios y los kinders, que fue como en abril, mayo. Entonces ellos extrañaban a sus amigos, extrañaban el tiempo para jugar y extrañaban las rutinas que nosotros tenemos en el kinder. Tenemos las mañanas, que nos sentamos en círculo, las comidas a ciertas horas, los almuerzos a ciertas horas y los tiempos de dormir. Entonces, definitivamente yo creo que ha sido un reto para los niños también, pero yo creo que de muchas maneras, muchos kinderes en Finlandia han tratado de contactar a las familias por medio de webinars videos, for o example, videos. Nosotros, por ejemplo, nuestros profesores hicieron unos videos cortos utilizando Tiny App, que Taina nos va a mostrar en un ratito, y eso fue fantástico. Y esa fue nuestra forma de decirle a los niños y a los padres también que todavía estamos acá, que nos importan, que no queremos que la educación temprana pare por lo que está pasando. Excelente, Jenny, muchísimas gracias. Y ahora vamos a traer a Juha Repo del New Nordic School para hablar sobre cómo ellos están exportando la educación finlandesa. Hola a todos. Hola y bienvenido, Juha. Gracias. Ustedes, señoritas, ya han hablado de todo perfectamente. Muchos temas importantes se están discutiendo aquí. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho antes. Gracias. Pero hay mucho para ti todavía para decir, no te preocupes, te prometo. Entonces, Johannes, ¿puedes empezar contándome cuál fue la necesidad sobre la cual se estableció el New Nordic School? ¿Qué fue lo que encontraste? Es un poco chistoso, de una manera, bueno, no chistoso, es como una paradoja, que la educación, o el sistema de educación, debería estar liderando el camino hacia el futuro, pero si lo vemos, para ser honesto, en todo el mundo, y hasta cierto punto en Finlandia también, aunque estamos haciendo un buen trabajo allá, hay elementos que son muy viejos, que están estandarizados. Es que todo el sistema de alguna manera está desarrollado para las masas, que es entendible de alguna manera. Igual venimos de la era de la industrialización y tratando de proveerle oportunidades similares a demasiadas personas. Y las oportunidades similares son muy buenas. Pero me gusta la forma como tú utilizaste la palabra equidad. Equidad significa
que cuando estamos tratando de ayudarlos a las personas, no le damos a todos exactamente la misma cantidad, porque cae en la categoría de esto, sino que le damos a todos lo que necesitan para poder moverse hacia adelante y hacia arriba. Y ahí es donde los fundadores de The New Nordic recibieron esta idea de que tiene que ser más personalizado, tiene que estar relacionado con el mundo, con los temas del mundo. El currículo finlandés está basado en competencias transversales, las que mostraste, y el sistema de New Nordic las tiene en el corazón de su sistema también, y al mismo tiempo tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces queríamos introducir los temas mundiales, incluso para los niños más chiquitos, apropiado a su nivel y a su edad. Y este tema de tener educación individualizada fue lo que impulsó el desarrollo para el sistema del New Nordic School que tenemos en este momento. Eso suena maravilloso, me genera mucha intriga y es sacar lo mejor del sistema finlandés y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. ¿Nos podrías contar un poco como en términos prácticos cuáles son los elementos centrales de tu servicio? ¿Cuáles son los elementos concretos que nos podrías contar? Bueno, al final del día, lo que estamos haciendo es que estamos suministrando soluciones de educación y las hemos co-creado con los clientes también. No es que estemos trayendo esto como, bueno, esto es lo que ya tenemos hecho, sino que estamos co-creándolo con nuestros clientes, siempre empezando de la educación temprana. Y los elementos que tenemos aquí, uno de los elementos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos traen como los elementos del propósito para la educación, que lo que sea que aprendamos ahí esté conectado a la vida real, porque especialmente con los chiquitos y bueno, los niños más grandes también, entre más podamos unir los elementos aprendidos entre sí y unirlos con la vida real, se les quedan más en la cabeza y mejor va a ser el aprendizaje individual ahí. Entonces, trajimos eso en estos objetivos de desarrollo sostenible que son como conforman este elemento holístico interdisciplinar. Tenemos las mismas materias, tienen su lenguaje, matemáticas, ciencias, lo mismo, pero lo que hicimos fue que los unimos en estos proyectos. Sí, los podríamos llamar proyectos. Nosotros los llamamos búsquedas. Son como estos viajes, estas experiencias por los que los estudiantes pasan de manera individual y en grupo para encontrar lo que sea que esté ahí, porque al final del día hay un elemento de sorpresa en esta búsqueda y en la educación cada vez. Sería muy aburrido pensar en la educación si ya, bueno, ya sabemos cómo va a ser el niño en 20 años. No, no tenemos ni idea. Y esa es la belleza de todo esto. Podemos tener Einsteins y Mozarts futuros en nuestras guarderías o en estos colegios. Y eso es fascinante. Entonces, aunque hablamos de cosas como los objetivos de desarrollo, por ejemplo, en este momento estoy planeando una búsqueda para un cliente en París en primero. Son niños pequeños. ¿De qué se trata? Se trata de los bosques, que los bosques te acompañen. Muy básicamente, estoy animándolos a que vayan a los parques, jueguen allá, vean los árboles, recolecten hojas, tráiganlas, imprímanlas, hagan muchas actividades apropiadas para su edad, que también pueden después unir como un tema o un proyecto más grande que después pueden mostrarles a los demás también. Entonces, yo creo que nuevamente algo que ustedes discutieron antes, y es que uno de los elementos importantes aquí siempre, siempre es el bienestar del estudiante y las habilidades socioemocionales. Si
les falta eso. Los prerequisitos para el aprendizaje ya son muy débiles. Pero si nos ocupamos de esto, el aprendizaje puede llevarse a cabo y así es como funciona. Johan, entonces esto suena como que tú estás muy emocionado con tu trabajo, puedo verlo. Y yo creo que tú no estás utilizando ningún tipo de pruebas estandarizadas en tus colegios y con tus estudiantes. Entonces, ¿cómo puedes medir el éxito? Nosotros creamos bueno, suena aburrido, pero nosotros creemos en las pruebas basadas en habilidades. Entonces, hemos dividido estas áreas de desarrollo en habilidades pequeñas a las que hemos podido hacer seguimiento y los llamamos como el nivel de maestría. ¿Cuál es el nivel de maestría que tiene en cada área de desarrollo? Y en el momento es una rúbrica compleja la que hemos creado, pero también estamos creando este ambiente de aprendizaje temprano y inteligente para que los docentes puedan tener una maestría sobre estos niveles de habilidades y los estudiantes eh, puedan escoger el nivel en el cual tienen que estar los estudiantes en esa área en el momento en particular. Entonces, no hay pruebas estandarizadas, ¿no? Y eso es una sorpresa por fuera de Finlandia, cuando traemos la educación finlandesa allá. Pero nosotros no creemos en eso. Como tú mencionaste, están los exámenes de la matrícula, que es el único que hay para los que lo toman. Ese es el único. Tú tienes mucha experiencia en exportar la educación finlandesa y has estado hablando en nombre de la educación finlandesa en todo el mundo. Entonces, tú eres la persona para buscar cuando se trata de cómo se percibe el modelo finlandés en el resto del mundo. ¿Puedes contarnos algo de ejemplos sobre la percepción típica del modelo finlandés? Sí, usualmente las personas que están en la educación e interesados en la educación, ellos conocen la buena reputación del sistema educativo finlandés. Y lo que uno les muestra de la OSD, están ligeramente familiarizados con estas cosas. Pero lo que falta es que no tienen el conocimiento exacto de cuáles son los elementos que componen la educación finlandesa. Y para ser honesto, muchos de estos elementos, cuando van un poco más a profundidad en lo que estamos haciendo, pueden ser sorprendentes para ellos. Entonces, por ejemplo, el hecho de las evaluaciones. Ellos preguntan, bueno, si no hay pruebas, no hay exámenes en nuestro sistema finlandés, y entonces, ¿y cómo hacen? Y les decimos, no, hay un examen, pero todos los días. Y dicen, uy, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Sí, el examen empieza todas las mañanas cuando el niño entra al colegio y termina todas las tardes cuando el niño se va del colegio. Así nos enfocamos en la evaluación formativa continua en la que creemos en Finlandia. Este es uno de los errores ahí de concepción. No hay tareas, eso también es algo que piensan. Nosotros sí creemos en las tareas con cierto propósito, pero tiene que haber una cantidad razonable y apropiada para la edad. Esto ayuda a la responsabilidad y vuelve y les refresca estos temas aprendidos y se los vuelve a traer en el cerebro. Y esto fortalece la sinapsis. Entonces, sí hay un lugar para hacerlas. Una de las maneras, de las cosas chistosas, porque el sistema finlandés, como mencionaron tú y Jenny, está basado en el aprendizaje activo. Y en general tratamos de organizar las pruebas del colegio de manera que ellos se mantengan activos. Y en las lecciones, por ejemplo, de matemáticas o de lenguaje puedan ser afuera, puedan correr y saltar mientras que lo están haciendo. Y también básicamente tenemos estos días especiales de deporte una vez al año
Y después de estos días de deporte, había dos categorías de padres, los que dicen, ¿qué has hecho con mi hijo? Está completamente cansado, lo tuve que llevar al médico porque no se podía mover y le dolían los músculos. Y yo como, bueno, sí, eso se llama ejercicio, puede que tenga ese efecto. Y está el otro grupo de padres que viene a mí y me dice, director, ¿podríamos tener este tipo de día todas las semanas? Porque mi niño estaba completamente moribundo después del día de hoy y durmió toda la tarde y toda la noche y eso fue excelente. Entonces, hay un momento y un lugar. Y cuando pensamos en el bienestar holístico del niño, el hecho de estar activo y ejercitarse, estar afuera, juega un papel muy importante allí. Y esto podría ser sorprendente para las personas por fuera de Finlandia. Exactamente. Eh, ¿Puedes tomar el modelo finlandés y aplicarlo a cualquier otra parte del mundo? ¿O qué es lo que tienes que tener en consideración cuando quieres exportar el modelo a otra parte? Yo creo que tú lo acabas de poner al principio de la charla de una manera muy bonita, y es que hay una historia detrás de lo que nosotros tenemos en este momento en Finlandia. Entonces, todos los sistemas educativos son un producto del entorno, la comunidad y la cultura. Entonces, lo que nosotros tenemos es algo que nuestra historia nos ha traído por ciertos incidentes ahí. Y como tal, no, uno no puede hacerlo. Sin embargo, uno sí puede traer los elementos exitosos al nuevo ambiente, como lo hemos discutido. Early education and La educación temprana significativa y todos estos temas de bienestar, las habilidades socioemocionales, la pedagogía que utilizamos allí, la capacitación de los docentes, todo ese tipo de cosas, todos estos elementos pueden ser tomados y llevados a otro ambiente nuevo y pueden ser combinados juntos. Sin embargo, siempre requiere cierta cantidad de localización y la palabra que yo mantengo usando acá cuando trabajamos con los clientes es la co-creación. Nosotros no les estamos trayendo un producto que está listo. Tenemos que ser, vigilar mucho, estar muy pendientes de escuchar a los clientes también y su cultura, donde sea que estemos. Pero sí, igual se puede hacer. Otra característica, probablemente que se me ocurre, se me viene a la mente, es que eh, no importa cuánto eduquemos a los niños, eh, tenemos que educar al menos la misma cantidad a los padres para que ellos entiendan lo que estamos haciendo y apoyar el crecimiento y el desarrollo del niño en casa también. Y nuevamente, como tú mencionaste, está en la capacitación de docentes. Nosotros tenemos este programa de desarrollo profesional continuo que le ofrecemos a nuestros clientes también. En otros campos también, pero el campo de la educación está cambiando constantemente y sí tenemos que estar pendientes de esto, de las teorías y las soluciones prácticas, la pedagogía, la metodología, que es muy fuerte en los colegios finlandeses. Queremos traer eso cuando empezamos a trabajar con los clientes. Exactamente, es difícil imaginarse si uno tiene que empezar a discutir esto y dicen, oh, por Dios, ¿hay ejercicio llevándose a cabo todos los días? O empiezan a hablar de esto con los padres hasta que lo entiendan. Y yo he hablado con directores que han dicho que los padres se han quejado de que los niños lo disfrutan demasiado el colegio. No sé qué decir, la verdad. Sí, a veces los padres venían a mí y me preguntaban como director que si podríamos quitarles
algo de las lecciones menos importantes y reemplazarlas con las importantes. Y les pregunto que me especifiquen cuáles son esas menos importantes, porque nosotros en Finlandia valoramos todos las materias. ¿Cómo se ve el futuro para ti en este momento con esta situación actual que estamos pasando con el virus y el aprendizaje remoto? ¿Cómo se ve para ti? Obviamente la situación nos ha afectado a todos. El futuro se ve un poco interesante porque COVID nos ha traído una nueva necesidad de un tipo diferente de educación y ya hemos preparado modelos híbridos donde algunas partes de la educación se pueden hacer de manera presencial y otras en línea y podemos intercalar a los estudiantes mientras que lo estamos haciendo. Y yo creo que esta necesidad ya no se va a ir por ahora. La pregunta es cómo hace el campo de la educación para responder a esta necesidad, que ya hemos desarrollado soluciones híbridas. Ese es el camino que estamos tomando. Y hay muy buenos aprendizajes sucediendo fuera del sistema educativo oficial, y eso hay que reconocerlo. Fantástico. Muchas gracias, Juha. Gracias por esta discusión. Y yo creo que en este momento estamos listos para tomar a nuestro tercer invitado, Taina Mikola. Entonces, Taina, espero que estés lista. Taina, bienvenida. ¿Nos escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Tuvimos unas dificultades como en todos los buenos webinars. Hay ciertas cositas técnicas que ocurren. Ya nos pasó y así ya no tenemos que experimentarlo en vivo. Entonces, Taina, ¿podrías, por favor, compartir con nosotros la historia que llevó a tu compañía TinyApp? Sí, claro. La idea inicial de TinyApp la tuvimos en 2015. Es apoyar a los docentes en el rastreo de los niños, quién está en el kinder y quién no. Nos llevó 2 años, de todas maneras, saber qué hacer exactamente. Hicimos muchas entrevistas con profesoras, padres, gerentes o directores de kinderes. Y con base en esas discusiones y aprendizajes, aprendimos que hay una necesidad de que los docentes reciban apoyo y cómo para implementar la pedagogía iniciada por el niño en el salón. Y de ahí se nos ocurrió la idea de TinyApp como un asistente de pedagogía para los docentes. Entonces, hoy apoya a los profesores para crear aprendizajes inspiracionales para la educación temprana. ¿Y esto qué significa en la práctica? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En la práctica significa que los profesores o los docentes pueden tener en cuenta los intereses y las fortalezas del niño, las cosas que ya discutieron ustedes acá, utilizar esta información para preparar los planes individuales de los niños y convertir esto en planes grupales, porque muchas de las cosas que se hacen en el kinder todavía son grupales, y luego evaluar cómo han sido implementados los planes y utilizar esta información para mejorar la educación, que significa que los niños están aprendiendo en un ambiente de bienestar. Entonces, ¿por qué es importante en la educación temprana hacerle seguimiento al progreso? ¿Por qué no dejamos simplemente a los niños andar por ahí? Bueno, como se dijo antes, yo creo que fue Jenny o Juha, es que, o tú ya también lo mencionaste, es que el juego tiene un rol muy importante. Entonces, nosotros en Finlandia sí tenemos mucho tiempo para el juego libre, pero en nuestro sistema no solamente se trata de cuidado y apoyo, sino también educación, que se hace mucho énfasis ahí. Entonces, el juego también puede ser un juego guiado, como mencionó Jenny, como este ejemplo de jugar a la casita.
Esto se puede hacer, lo pueden hacer libremente los niños, como el juego libre, pero los profesores también pueden observar ahí y ayudar a los niños en el juego. Entonces, eh, ahí también se puede hacer un seguimiento y ver lo que están aprendiendo los niños. Yeah, so the Sí, kind of teachers are observing entonces es como que los docentes están observando lo que están haciendo los niños y utilizando esa información para entender el desarrollo que se está llevando a cabo ahí. Let's think that we have a group of children playing. Entonces pensemos que tenemos unos niños, un grupo de niños jugando a la casita. ¿Cuáles serían las áreas que monitorearía el docente? Esa es una buena pregunta. De hecho, puede ser cualquiera. Puede ser la interacción entre los niños, puede ser algún niño individual y ver cómo le está yendo ahí, las habilidades de juego, puede ser cómo juegan con otros niños. Pueden haber muchas cosas diferentes dependiendo de cuál sea la situación del niño ahí y qué vemos que es importante para que cada uno de ellos aprenda y desarrolle. All this is then going back Y luego todo esto vuelve a sus rutas individuales de aprendizaje, ¿cierto? Exacto, sí. De hecho, empieza allí porque es esta ruta de aprendizaje individualizada donde nos reunimos con los padres y discutimos cuáles son los objetivos para el niño, todas las actividades en las que está participando el niño. Luego los docentes pueden observar esos temas ahí. does the child Exactamente. ¿El niño juega un rol también en tu programa? get their input there? ¿Ellos pueden dar su opinión? Cuando hablamos de niños muy chiquitos, obviamente es muy importante escucharlos y escuchar qué es lo que quieren decir. Pero, por ejemplo, en Tiny App, nuestro producto es para los adultos. Entonces, son los docentes y los padres los que ingresan los datos allí. Pero se hace en cooperación con el niño, entrevistándolo, pidiéndolo retroalimentación y cosas así. When we have discussed earlier, you have Cuando hemos discutido antes, teníamos mucho énfasis o hemos hecho mucho énfasis en que la educación temprana es una colaboración entre el kinder y los padres. could you tell a little bit more about that ¿Nos collaboration? podrías contar un poco más sobre esa colaboración? ¿Y qué sería en tu mente los roles y las responsabilidades óptimas aquí? Como dijo Jenny, la cooperación es un camino. Cuando pensamos en que un niño empieza en la educación temprana a una edad muy, muy chiquito, esto es todo un viaje, toda una experiencia. Y la cooperación siempre está basada en las necesidades del niño, que es beneficioso para el niño. Y si pensamos en los padres, son las mejores personas para conocer a su hijo. Ellos tienen toda esta información. ¿Quién es este pequeño que está ahí? Pero luego los docentes son los expertos en la educación y ellos conocen ese lado. Y si combinamos estos dos aspectos, tenemos mucha información que puede ayudar al niño a crecer y a desarrollarse. Entonces es un compromiso conjunto de los padres y docentes para apoyar el desarrollo saludable del niño. Y en esta cooperación siempre también está el aspecto importante de la confianza, porque a veces las cosas no salen bien. Entonces podría haber algo de dudas o preocupaciones. Entonces es bueno que la cooperación esté basada en la confianza y estar abiertos, porque así es más fácil discutir estos temas difíciles. Luego yo diría que en esta cooperación entre padres y docentes, un aspecto importante es la retroalimentación positiva y la información de la experiencia del niño mientras aprenden. Entonces, esto fomenta a la otra parte a saber qué es lo que el niño ha experimentado allí.
Y cuando los adultos o los profesores o los docentes están trabajando juntos, tiene un efecto directo sobre el niño. El niño dice, oh, mire, tengo todos estos adultos que me están apoyando y están a mi alrededor. Y luego es importante entender Really that the parents, que los padres, if you think of private kindergartens or even si van a un kinder privado o no importa cuál, no son solamente clientes o los objetivos de información, sino que como docentes podemos obtener mucha información de ellos que nos puede ayudar a ser mejores docentes para este niño en particular. Hoy en día yo diría que muchos padres sienten que son clientes, la verdad. Y yo creo que esto viene no solo en la educación, sino también en la salud, en todo, donde las personas se ven más como los clientes demandantes, con más y más necesidades. Estoy seguro que tú ves esto en los kinders. Sí, claro, claro, definitivamente. Esta es una de las cosas que surge definitivamente, pero nosotros solamente pensamos en qué es lo mejor para el niño. Entonces, esto es un camino conjunto para apoyar el crecimiento y el bienestar del niño. Entonces, el otro lado es como ganar, no, debería ser un gana-gana. En tu opinión, tú conoces muchísimos kinders y discutes con muchísimos kinders todo el tiempo, todos los días. Desde tu punto de vista, ¿qué se espera de un docente excelente de educación temprana en Finlandia? Uy, esa es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros le hacemos la pregunta a todos los usuarios. ¿Cuáles son las expectativas para la educación temprana en general? Y hay cosas como take care of the child, que provide cuiden bien los niños, que provean un ambiente parecido a la casa, que enseñen habilidades socioemocionales, todo esto. Entonces yo creo que podemos convertir esto en calificaciones para los docentes. ¿Qué es un excelente docente? Es una persona que claramente tiene el background en educación para enseñar, pero que tiene también el interés en apoyar y ayudar a los niños también. Un docente maravilloso es una persona que conoce el niño como es, está presente, tiene en cuenta las necesidades del niño y los intereses del niño, le escucha, es un enfoque basado en valores. El educador tiene que ser profesional y tener estas cualidades también. Yo creo que esto hace que sea un docente excelente. Entonces podemos decir que en la educación temprana Finlandia está al frente globalmente. Desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos y cómo deberíamos desarrollar esto de aquí en adelante? No sé, en 10 años hacia adelante. ¿Cuál es tu visión del futuro? ¿En qué nos deberíamos enfocar? Bueno, definitivamente Finlandia es muy reconocido globalmente por su sistema educativo y tenemos cosas maravillosas ahí, pero yo creo que todavía tenemos los mismos retos que muchos otros países y es cómo mantenernos al día, cómo no olvidarnos de cuestionar las cosas y quedarnos en silos. Si pensamos en los retos globales que se están enfrentando, necesitamos mucha cooperación y colaboración entre individuos, organizaciones, países para superar esto. In Finland, we Y also have en children Finlandia también tenemos niños y familias cuyas situaciones no son tan buenas. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que en la educación temprana apoyemos para que no aumente la inequidad? Que las condiciones del niño o de su familia no afecten las oportunidades que tiene o que pueda tener en el colegio. Entonces yo creo que debemos esforzarnos mucho más en eso en Finlandia también. Pero si pensamos mucho más adelante,
Tenemos grandes oportunidades y mucho que hacer para combinar la tecnología en la educación y todo este tipo de cosas individuales como to help every child to find cómo their encontrar maneras de que cada niño encuentre su potencial y sus intereses y construir sobre eso en muchos años, desde el principio, desde la educación temprana y después primaria, secundaria, ocupacional o vocacional. Y luego estoy pensando que hemos estado hablando mucho, este aspecto de individuo o individual ha surgido mucho, como en Finlandia tenemos aprendizaje individual, pero al mismo tiempo, si consideramos el futuro, necesitamos encontrar un equilibrio entre los temas individuales y los grupales. Cómo apoyar el crecimiento individual, pero también tener en cuenta que muchas cosas se aprenden en grupos y que el trabajo en equipo es importante para el futuro. Exactly. So if you turn that the other way around, Entonces, si volteamos how esto, can we go wrong? ¿cómo podemos hacerlo mal? ¿Cierto? ¿Qué podría salir mal? Bueno, podría salir mal si dejamos de cuestionarlo lo que estamos haciendo, aceptando las cosas como son, continuar haciendo las cosas exactamente de la misma manera como siempre lo hemos hecho. Y yo creo que este es el reto que podríamos tener si se nos olvidara esto, que esto es continuo, que es un aprendizaje continuo para todos nosotros. Es lo que esperamos de los niños. Nosotros como adultos también tenemos que acordarnos de esto. If we come too happy, Exacto, exacto. Si llegamos demasiado felices, satisfied, demasiado satisfechos, entonces esto se nos puede olvidar. yeah, exactly. Well then, Se nos olvida que hay espacio para mejorar. as ¿Y qué ves tú como success for una medida de éxito para la educación temprana? ¿Cómo se ve ese niño let's say que viene, digamos, de preescolar the first day y se va al primer día de colegio from preschool y se gradúa de preescolar con su maleta grandota y the first day of school, salta a primer día de colegio? ¿Cómo se ve ese niño? the preschool sort of ¿Y has qué, built up that child. qué ha construido el preescolar en ese niño? Bueno, yo espero que todos los niños que van de kinder, preescolar al colegio, tengan la dicha de aprender y sienten que pueden contribuir, tienen amigos y habilidades para ser amigos, están emocionados por las oportunidades enfrente de ellos, no pueden esperar a aprender más. Y yo creo que ellos tengan habilidades en su maleta para enfrentar los retos y saber cómo superarlos y que no les dé miedo mostrar sus emociones y ser quienes son, que ellos confíen en sí mismos y sepan que caben y que encajan ahí bien. That sounds wonderful. Bueno, eso suena maravilloso. Yo espero que me hubiera gustado que nosotros tuviéramos esto todos los días, todos los lunes por la mañana cuando empezamos nuestra semana laboral. No puedo esperar a aprender más. Sí, pero si pensamos nosotros como adultos, podemos hacer mucho ahí para que ellos tengan estas emociones y estas actitudes y estos sentimientos. Cómo los recibimos, cómo les escuchamos. Is the driving force Exacto, esa es la fuerza que nos impulsa system. al sistema finlandés. So much, Taina. Muchas gracias, So Taina. much for joining us. Gracias por estar aquí y yo estoy segura que tenemos muchísimas preguntas esperándonos. Thank you for Em, listening. Gracias por escuchar. Well, thank you again for Gracias nuevamente por esta información tan interesante. Yo sé que es muy difícil resumir este modelo educativo
Y sí, tienen toda la razón, Mervi. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a hacer mi mejor intento para unirlos en diferentes grupos temáticos Participants. que han sido expresados por nuestros participantes. Gracias a todos ellos también por su interés en estas áreas. Primero que todo, me gustaría hacer unas preguntas relacionadas con cosas como la logística, la educación en Finlandia. A las personas les gustaría aprender un poco sobre los horarios en el colegio, el número de horas por día, por semana y el número de estudiantes que tienes por clase. Y también agregaría algo sobre la manera como se distribuye la carga laboral en primaria, cuántos profesores hay en un salón, cómo organizan la logística de un día en el colegio. Yes, so feel free to answer that question in connection to logistics. Entonces, por favor, siéntate libre para responder esa pregunta en cuanto a la logística y la organización del día en el colegio, el número de horas por día, número de estudiantes que tienen en un salón. So if I may say something about that. So the Si yo the pudiera latest decir algo al respecto, lo primero, Finnish students los estudiantes finlandeses the amount of time pasan la menor cantidad de tiempo en el salón y en el colegio comparado con sus pares en el resto del mundo. we don't believe Nosotros no creemos more is more. en que más es más. Believe in the Nosotros creemos en el sistema de que menos es más cuando nos enfocamos en las cosas correctas. the length of the school day Y el largo del día tratamos de mantenerlo adecuado a la edad. Para los niños más chiquitos es más o menos 20 lecciones. Esto varía mucho, ¿no? Dependiendo de los recursos municipales, pero a medida que crecen, la cantidad de lecciones también aumenta. En primaria, al final de la primaria, son 26 más o menos. En secundaria básica son de 26 a 30 y en bachillerato depende de los cursos que tomen los estudiantes. Pero lo más importante es ver la edad del niño y ver qué tanto puede desempeñar ese niño en el día, porque eso tiene un límite. La cantidad de lecciones por semana para los profesores, creo que esa fue una pregunta, como la carga laboral de los profesores en la educación primaria, la cantidad mínima cuando pagamos los salarios son 23 lecciones por semana y la mayoría de los docentes, dependiendo de los recursos municipales, van un poco más arriba. Mi máximo cuando yo todavía enseñaba en salón de clase era más o menos 30 y eso es mucho. Esos son básicamente 6 lecciones por semana. Pero nuevamente, la belleza de esto es que el salario, bueno, no es una belleza, pero el salario se paga de manera acorde. Hay muchísima independencia y confianza allí. Entonces tenemos cierta cantidad de lecciones y por fuera de las lecciones uno colabora y planea su trabajo. Eso es lo que se espera. And then you had the Y number también, Yuja, el número de estudiantes en un salón, a lot by the eso varía mucho por municipio también, ¿cierto? Sí, sí. Y aunque decimos que tenemos las diferencias más bajas en el mundo entre los colegios en Finlandia, yo creo que infortunadamente esta es una de las cosas que está creciendo la diferencia entre los colegios. Hay municipios que tienen más dinero y tienen clases más pequeñas. Los grados de primero, segundo tratan de tenerlos a más o menos 20
o menos si tienen los recursos, pero luego infortunadamente los grados más altos llegan a ser hasta 30 a veces. That would be a small class in our country. Ese sería un salón pequeño en nuestro país. It makes a difference, and that's why I mean, Entonces hace diferencia y yo creo que por eso es que siempre sentimos esta curiosidad sobre el tamaño de los salones. but also the size, right? There is Entonces, another hay catches our attention, and it's the same here. otra cosa que llama nuestra atención y es lo mismo con la audiencia aquí y es en relación con los estándares. Los estándares de evaluación que ustedes tienen en cuenta cuando se trata de reportar el progreso de los niños en el colegio. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuáles son los estándares de evaluación para los niños en el colegio? Esa es una pregunta. Y luego hago otra relacionada con esto. ¿Ustedes tienen rúbricas o un conjunto como de estándares oficiales o nacionales? Depende de cada colegio o distrito. Si hablamos de la educación temprana, yo podría compartir aquí la pantalla para describir cómo medimos las cosas en la educación temprana. Tal vez Mervi y Yuha pueden elaborar un poco sobre primaria. Entonces, un momento, por favor, que voy a compartir la pantalla. Okay, so you should Okay. see the presentation. Aquí deberían ver la presentación, sí. Also, okay, okay. Now it comes. So yeah. So actually, Entonces, this is directly from esto es directamente de la Agencia Nacional de Evaluación en finlandés. So in early childhood education, En la educación temprana, activities and operations. evaluamos las actividades y la condición. No se trata del desempeño per se en los niños o del aprendizaje. Entonces, la idea es que veamos esto como de manera holística, como un gran paquete, y vemos que lo que se puede cambiar en las operaciones y en las actividades apoya el aprendizaje y el bienestar del niño aún mejor. ¿Y qué significa esto en la práctica? En la educación temprana es que los educadores evalúan diferentes cosas. Pueden escoger si van a evaluar interacción o la atmósfera. Pueden documentar esto. Por ejemplo, utilizar la documentación como método, observar cómo el ambiente de aprendizaje está apoyando a los niños. Y esto que es muy importante, y es qué tipo de decisiones se están tomando en relación con la pedagogía. Entonces, hay mucho énfasis en la autoevaluación como docentes. Luego, el operador, la organización que ofrece la educación temprana, están midiendo sus propias actividades también, dónde les está yendo bien y dónde no. Y esto se hace de manera continua. Y los padres están involucrados también en esta evaluación. Entonces, si volvemos a nivel del niño también, ¿qué seguimos ahí? Evaluamos cómo estos objetivos que están fijados con el educador, con los niños y los padres, cómo se están cumpliendo o logrando. Cómo nosotros como adultos hemos apoyado al niño en alcanzar esos objetivos que estamos fijando. Entonces, antes se mencionó en su presentación estas transferencias o competencias. Y esto es básicamente igual desde educación temprana hacia primaria y secundaria. Arriba pueden ver las competencias transversales y luego están las áreas de aprendizaje. Abajo. Esto es como el marco para la educación temprana, pero luego cada uno de estos siempre hay una descripción.
Entonces, ¿qué se refiere cada uno? Y luego estos se enlazan al plan individual de cada niño y qué es lo que se está midiendo y evaluando. Podría haber un niño que su plan está enfocado en la participación. Un objetivo podría ser que el educador fomente o anime al niño a participar más, que le dan tiempo para hablar, que se aseguran de que otros no lo interrumpan. Es ayudarle a este niño o esta niña a fortalecer estas habilidades. Para otro niño podría ser el lenguaje. Entonces, este niño necesita apoyo para hablar. Y ahí luego también podría haber un apoyo extra acordado, por ejemplo, que el niño vaya a una clase adicional para aprender cierto vocabulario o cómo decir ciertas palabras. Y el tercer niño tal vez necesite algo relacionado con cosas básicas como que está aprendiendo a vestirse o antes de salir, por ejemplo. Esto nos da el marco para fijar objetivos en la educación temprana, al igual que lo que se está midiendo de verdad. Okay, perhaps Thank you. Jenny and Juha Thank can also complement here. So. Por favor, ustedes también me pueden complementar. I wonder if somebody else would like to complement Yo me that? pregunto si alguien más quisiera complementar o si continúo. Yeah, just wanted to Sí, yo quería decir, hacer énfasis en exactamente lo que está diciendo Taina y yo puedo mandar estas diferentes áreas que estaba mencionando Taina. Nosotros en el kinder basamos nuestras actividades, vemos cuáles son las diferentes áreas donde necesitamos apoyar a los niños y como tú dijiste, every child is different. cada niño es diferente y sus planes individuales. Por ejemplo, alguno necesita ayuda en un área y otro en otra. No hay dos niños exactamente iguales o dos planes iguales. Es muy importante tomar todas estas áreas en consideración. Entonces yo creo que las pruebas como palabra no encajan aquí en la educación temprana en Finlandia, a diferencia de otros países como donde sí les hacen pruebas a los niños, donde uno le dice, hagamos esto y luego lo calificamos y vemos a ver. En Finlandia no es así. Juha tal vez les puede contar un poco sobre las evaluaciones ya en edades más avanzadas. Yes, Juha. Yes, please. No, just it's a quick comment there. Un comentario rápido. La idea básica, Primary education la educación primaria or basic education until o la educación básica hasta noveno, es que el marco general viene national agency of de la Agencia Nacional de Educación. and within that framework, Y dentro de ese marco, municipalities and schools are los municipios y las escuelas pueden hacer evaluaciones ahí. Sin embargo, hemos reconocido la complejidad de la evaluación, incluso en Finlandia, donde tenemos profesores muy calificados en el salón, interpretation pero la interpretación de algunos de estos estándares y el marco podría variar mucho. the agency was Y de hecho, la agencia fue forzada a reescribir todo el capítulo sobre evaluación hace poco porque es difícil. Tratamos de hacerlo un poco más concreto para los docentes y los estudiantes, interpretarlos, porque los estudiantes son una parte esencial del proceso educativo en Finlandia. Tienen que ser una parte activa, tanto cuando planeamos como cuando evaluamos. Thank you. And what Gracias. about the upper levels? Because Y you have los niveles superiores, porque hemos hablado sobre grade 9. hasta noveno. So the ¿Y qué pasa con los otros niveles? slight differences, ¿Hay diferencias? students prepare to ¿O cómo do se it. preparan los estudiantes para hacer esto? Porque tal vez no tenemos ya tanta participación por parte de los padres. Entonces, ¿qué pasa con las evaluaciones después de noveno? well again one of the Bueno, una de las ideas principales es que el marco we have in viene en bachillerato, lo que tenemos en Finlandia, we started already in es que, early education. y esto ya lo empezamos en la educación temprana también, The older they grow,
es que entre más crecen, más involucrados tienen que estar ellos mismos en su proceso de evaluación. Tienen que fijar sus objetivos, saber a dónde van y son muy activos en esta manera. Y yo diría, no infortunadamente, pero yo diría que esa es la realidad, que cuando sea que tengamos una prueba estandarizada, como tenemos al final de bachillerato, eso infortunadamente fija un estándar y les da cierta dirección hacia el proceso de evaluación en bachillerato en Finlandia, aunque no lo queremos, pero así es la vida, porque pues ahí está así es en la educación estandarizada o en los exámenes estandarizados. Sí, estoy de acuerdo. Básicamente, el rol de los estudiantes en la evaluación, en la autoevaluación, crece al mismo tiempo que el niño va creciendo en el colegio. Entonces, cuando son más chiquitos, se hace en conjunto con los docentes y los padres, pero a medida que van creciendo y se van responsabilizando más, ellos van fijando sus objetivos y van autoevaluándose y reflexionando en su aprendizaje. Y esto después se discute en conjunto con el docente. Pero el rol es definitivamente grande en secundaria para cada estudiante individual para evaluar su aprendizaje. And following on this aspect of, Y siguiendo en este aspecto de la evaluación, because you have mentioned that the only porque has mencionado que standardized exams at the end. los únicos exámenes estandarizados es al final de secundaria, Could you please tell us a little bit ¿podrías about contarnos un poco sobre los sentimientos de los estudiantes sobre esos exámenes estandarizados externos? ¿Cómo se sienten al respecto emocionalmente, en términos de desempeño también? ¿Ellos experimentan algún tipo de presión en algún caso, tal vez, como tensiones? ¿Y cómo lo manejan? Por el hecho de que no tienen presión sobre esos exámenes estandarizados en muchos años anteriormente. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Nos podrías contar un poco? Yo puedo responder desde la perspectiva de que yo tengo ese estudiante que se está preparando para su examen de matrícula este año. Entonces, sí, hay mucha presión, les puedo decir. Y él también, cuando estaba estudiando su educación básica, estaba obteniendo ciertos puntajes en ese momento. Entonces, había como este anhelo de esta información. Él quería saber en más profundidad de sus docentes cómo me está yendo. Denme más información sobre otros compañeros versus yo. Entonces estaban buscando esa información, pero los profesores no daban esa información. No les querían decir eso. ¿Cómo te está yendo en comparación con tus compañeros? Porque él es muy competitivo. Pero en este momento que ya se viene el examen de matrícula, definitivamente hay mucha presión porque tiene mucho impacto sobre cuando uno empieza a aplicar para la universidad. Juega un rol muy importante. Entonces ellos saben que les tiene que ir bien, no hay más opción. Entonces claramente esta es la primera vez que hay este tipo de presión en su vida y no hay otra opción que hacerlo bien. Entonces, claro, tiene un impacto. Sí, yo también podría agregar un poco. También tengo un estudiante de bachillerato en casa. Entonces, la presión yo creo que empezó como en primer año en bachillerato, porque ellos tienen que ya seleccionar las clases que van a tomar. Ahí ya hay que pensar en qué es lo que quieres hacer y qué exámenes vas a tomar en los exámenes de matrícula. Entonces ya tiene un efecto sobre el comportamiento y las elecciones de los estudiantes desde el primer año de bachillerato. Y obviamente algunos estudiantes pueden manejar la presión y otros necesitan ayuda. Pero es interesante hacer este seguimiento de este proceso en un adolescente, en la mente de un adolescente. Sí, los estudiantes muestran infortunadamente que hay un número en aumento de retos mentales
entre los estudiantes de bachillerato y uno de los motivos son los exámenes estandarizados que tenemos ahora. En Finlandia estamos tratando de equilibrar cuál es el valor que le damos a estas pruebas estandarizadas cuando están aplicando a la universidad. Y yo creo que este año fue el primer año que con el COVID enloqueció un poco las cosas, pero estaban tratando de darle más valor, aún más valor a los resultados, porque antes decían que después de los exámenes los estudiantes tenían que empezar a estudiar inmediatamente para los exámenes de ingreso a la universidad, que eran solamente como 3 meses después del de matrícula. Entonces estábamos tratando de equilibrar para no crear demasiada presión en ellos, pero darle más valor al examen de matrícula. No sé cómo va a funcionar. Right. Muy interesante. Y ahora que han hablado un poco sobre esta preparación para el nivel universitario, what are like I would say like the characteristics diría yo, ¿cuáles son las características de la educación superior en Finlandia, la universitaria? Los estudiantes experimentan brechas o transition? hay una transición suave o hay diferencias en el sistema. ¿Cómo lo manejan? No solo la transición de bachillerato a la universidad, sino cuando cambian de sistema. Ustedes manejan los mismos roles. ¿Cómo se acomodan a la educación universitaria a ese nuevo nivel? Porque hoy en día tenemos la oportunidad de aprender un poco sobre, desde la niñez hasta casi la universidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con eso? Para muchos de nosotros, esto es como mágico. ¿Nos podrías contar un poquito sobre esto? Well, if I can start Si yo puedo empezar a responder esa pregunta. Tradicionalmente, no ha sido una transición suave de secundaria a universidad por el hecho de lo que mencionó Yuha, que están estos exámenes. Entonces, después de los exámenes de matrícula, se necesita empezar a estudiar para los exámenes para la universidad. Y para las áreas más atractivas como docencia o medicina o administración o leyes, significa que hay varios años, ya desde hace varios años, hay estudiantes que han tratado de ingresar a la universidad. Por ejemplo, estuvieron 2, 3, 4 años tratando de entrar y no han logrado por un par de puntos y han necesitado tomar otro año otra vez. Esto no ha sido un muy buen sistema. Por eso, ahora hay una discusión de si simplemente deberíamos poder ingresar con los puntos del examen de matrícula, porque eso ayudaría a muchas personas a entrar de manera un poco más suave. Yo supongo que cualquier transferencia por ejemplo, de educación temprana, primaria, secundaria, de secundaria a secundaria superior y a la universidad crea ciertos retos para los estudiantes ahí. Y como estaba diciendo Mervi, algunas de las áreas son difíciles de entrar. Y esto crea estos años de brecha que nadie quiere tener. Y al mismo tiempo, el fenómeno que está por fuera de Finlandia, y es que ¿por qué muchos de los programas de universidad tienen este año como de base, donde tratan de cerrar la brecha entre lo que deberían saber para poder empezar sus estudios en la universidad y lo que ya saben cuando se gradúan de bachillerato? Una vez entran a la universidad,
ya están muy preparados. Claramente hay diferentes maneras de estudiar y tener más responsabilidad y aprender casi que como adulto, pero a esos programas de los años temprano no los tenemos casi en Finlandia. Los que empiezan el programa ya empiezan el programa full, empiezan inmediatamente. I think the microphone is mute. El on mute. micrófono está en silencio, doctora Melba. Sorry. No problem. Well, Billy. you know it happens. And today was not the exception with me, right? Hoy no fue la excepción conmigo. So we would like to go back Lo to que me gustaría es these aspects that make repasar estos aspectos que hacen que el modelo sea único en términos del kinder. Que quisiéramos saber si hay alguna presentación for students to go en cuanto a las actividades para que los niños entren al kinder. how you handle not only in kindergarten but Y también en el kinder, no solo en el kinder, sino en diferentes niveles, cómo manejan la educación incluyente. with special needs. ¿Qué pasa con los niños con necesidades especiales? Kindergarten to upper levels and the rest of the educational ¿Qué pasa desde kinder y en los otros niveles? ¿Qué pasa con el sistema? Well, if I can start with the kindergarten level first Hablando de kinder, primero, no tenemos preparation. una preparación Start the kindergarten. antes de empezar el kinder. Highly recommend is that when the child Lo que recomendamos es que cuando el niño empieza su primera semana o dos, uno de los padres pudiera venir y acompañar al niño. Em, we encourage also is y esto es algo que fomentamos mucho también, y es que empezamos poquito por poquito. Entonces, en vez de empezar el día entero de 9 a 5, come first day, maybe just el niño viene el primer día tal vez una hora o dos, el siguiente día otra media hora más, third day, you y después el tercer día ya el padre puede que se vaya un ratico and leave the child a em, little bit on her own y deje al niño and just for the child to get em, used to the para que el niño se acostumbre al ritmo y a las rutinas, they start and it's porque ellos son bien chiquitos cuando empiezan y es un ambiente nuevo, gente nueva. Necesitan empezar a confiar en el personal, en los docentes. yeah, Y in kindergartens en los kinder, especially with the the especialmente con los municipales, selection process. no hay proceso de selección. Let's say Em, Little Heroes, we don't Incluso en el nuestro, en Little Heroes, nosotros no seleccionamos a los niños, simplemente recibimos aplicaciones de todos, or any de cualquier grupo étnico, de cualquier, con cualquier antecedente. Y lo que yo creo que es muy lindo en Finlandia es que si el niño tiene necesidades especiales, pueden aplicar em, special assistant from para un asistente especial municipal. Entonces, este niño puede tener un asistente, su propio cuidador o cuidadora, que es un muy buen sistema. and they don't Entonces, no necesitan a special school or ir a un colegio especial, a menos que su padre o su madre lo quieran. happy for them Pero si los padres están contentos de que ellos stream kindergarten estén en un kinder o en una guardería típico, puede hacerlo sin ningún problema. and is it the same for the other levels? For ¿Y es lo mismo para los otros niveles? kindergarten, but primary, Por ejemplo, si no es kinder solamente, sino primaria, inclusive em, education in the ¿qué other pasa con la educación incluyente en los otros niveles? Sí creemos en la educación incluyente en Finlandia y creemos en las intervenciones tempranas. Entonces, los años que se está en educación temprana son críticos para mapear los retos
que podrían tener estos niños en sus aprendizajes o en otras áreas del desarrollo. Ese es el lugar donde nos enfocamos cuando pensamos en la inclusión y los recursos de apoyo. Había una tendencia en Finlandia en la educación básica que nos gustaría incluir a la mayoría de estudiantes en el salón con sus retos, con sus dificultades. Ahora no ha funcionado tan bien como estaba planeado, porque la inclusión con recursos es fantástica, funciona perfecto, pero la inclusión sin recursos, y infortunadamente algunos de los municipios empezaron a usar esto como un lugar para ahorrar dinero, porque si ponen al niño en una clase especial o en una institución especial son muy costosas. Si los incluyen en la educación mainstream es más económico. Entonces cayeron en cuenta, wow, esto es una forma de ahorrar dinero, pongámoslos en una clase normal, sin recursos, y eso no está funcionando bien. Entonces, en este momento estamos pensando nuevamente, bueno, hasta cierto nivel la inclusión es maravillosa, pero luego los municipios y las escuelas necesitan reconocer los recursos y los límites. Esto es lo que podemos hacer y más de ahí no. Y después de ahí tiene que haber un lugar especial donde pueda ir el niño y recibir el apoyo que se requiere allá. Tenemos un muy buen sistema de apoyo en nuestros colegios, con apoyo básico, intensificado, y funciona muy bien, pero sí requiere recursos. Sí, en todas partes, definitivamente. Aunque ustedes tienen uno de los mejores modelos, no se puede hacer todo sin recursos. Yo creo que nos hemos quedado sin tiempo y estaba pensando organizar otro webinar en conexión para poder tratar algunas de estas preguntas en cuanto a la educación de los docentes. Ustedes hablaron de que tienen mucha fuerza en la preparación de docentes, pero esto es algo que particularmente para países como el nuestro es un problema por la sostenibilidad en términos de lo que es exitoso y lo que no. Entonces yo estaba pensando que este podría ser una muy buena oportunidad para nosotros hablar un poco más sobre la forma como han manejado esto y cómo tal vez podríamos pensar en cooperar en términos de la educación docente. Ese es un aspecto. Y también ustedes hablaron de la forma como manejan la situación actual en términos de la modalidad virtual. Y tal vez a la audiencia le gustaría aprender un poquito más sobre esto. Esto es un aspecto para discutir después, que tal vez podríamos acordar concentrarnos en otro tema y otro tinto para poder hablar sobre esos aspectos. Yo estoy muy contenta de aprender que hemos sido muy exitosos teniendo personas conectadas en línea, en Facebook, manejado por la Embajada de Finlandia. Entonces, por favor, tengan en cuenta que después de esto vamos a tener acceso al conversatorio completo, no solo en Facebook, sino también van a poder verlo en nuestro canal de YouTube, el del DRE, el de la Dirección de Relaciones Exteriores. Quiero expresar una vez más nuestra gratitud a los participantes, a los asistentes por estar aquí hoy. Muchas gracias nuevamente, Mervi, que es la fundadora de Mighty Fighter, Jenny, fundadora del Kinder privado Little Heroes en Helsinki. Gracias nuevamente, Juha, director de currículo del New Nordic School, y Taina en
en TinyUp por participar en este conversatorio y también me gustaría agradecer a la Embajada de Finlandia y Mihaki y Tudor por el apoyo en la organización de este conversatorio. Queremos tener más espacios y estoy segura que vamos a tenerlos a ustedes todos pronto nuevamente en otro webinar. Muchas gracias por su interés en cooperar con la Universidad Nacional de Colombia y estén seguros que van a estar más que bienvenidos cuando ya todo vuelva a la normalidad. Muchas gracias a la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. And see you later. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias también a la audiencia De nada. por el interés en la cooperación con la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos y no olviden que pueden tener acceso a esta charla en los sitios de Facebook de la Embajada de Finlandia en Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, la DRE, la Dirección de Relaciones Exteriores, y en nuestro canal de YouTube de la Dirección de Relaciones Exteriores. Bye bye, thank you, and see you soon. Una vez más, gracias y nos vemos después.